Bien, vamos a continuar con nuestro tema, el perfecto amor, un tema que el Señor está usando para bendecir muchas vidas. En esta oportunidad vamos a proseguir con nuestro tema y vamos a recordar lo que está escrito en Primera de Corintios 13:13. Y aquí descubrimos una, una constante universal que para todos los cristianos aplica. Lo que pasa es que a veces lo olvidamos. El Espíritu Santo muchas veces nos visita y nos refuerza énfasis en distintas etapas de la vida. Puede ser de tu vida ministerial, de tu servicio, como siervo, como sierva. Más allá de lo que hagas para el Señor, a veces es muy fácil llegar a perderse en ciertos énfasis o modas que el Espíritu Santo muchas veces necesita refrescar en su pueblo. Y es aquí cuando Pablo, así como les recuerda a los corintios que vivían, digamos, con muchos énfasis acerca del Espíritu Santo, ellos se movían en los dones, se movían en la manifestación del Espíritu, pero se habían extraviado. Uno de esos extravíos, Pablo les recuerda, y a nosotros también, que no tenemos que perder de vista que la virtud más excelente que un cristiano lleno del Espíritu debe de tener, debe ser y es el amor. Entonces, podemos profetizar, podemos hablar en lenguas, podemos tener discernimiento, sanidades, un montón de cosas. Y está bien tenerlas. De hecho, tenemos que perseguir los mejores dones. Pero de nada te van a valer. No va a tener sentido tu ministerio si la principal de todas no ha sido cultivar el amor de Dios en tu vida. Y como ya venimos estudiando, el amor de Dios no solo nace en Dios y debe devolver a Dios. ¿Qué significa? Que tu amor no solo debe ser amar mejor a Dios. Esto consiste en amar mejor a Dios y amar mejor a tu prójimo. Entonces, es mi oración y deseo que si el Señor te ha guiado a este estudio, esta clase, el Señor pueda renovarte en el amor y pueda ser cada vez más excelente, que tu virtud más excelente de todas sea el amor. Amén. Muy bien, entonces haces bien en acudir a reuniones como estas, estudios como estos, en donde profundizamos y le pedimos al Espíritu que nos guíe y que nos perfeccione en amor. Cuando es tu oración honesta y realmente, no porque quieres saber de qué trata, sino porque quieres moverte, quieres vivir en esto, quieres hacer carne la palabra. No que te muevas carnalmente, sino que lo apliques en tu vida, que lo puedas hacer una realidad, que seas un hacedor. Entonces el Espíritu Santo comienza a ayudarte a perfeccionar el amor para que vivas, no solo sepas y enseñes, sino que vivas en amor. Nuestra clase de hoy va a tratar cómo este perfecto amor, la Biblia nos enseña cómo compartirla en la familia, pero también con nuestras amistades. En la clase anterior vimos cómo el Señor es un Dios de familias. Él nos recuerda que es un Dios de familias y que tiene un propósito con las parejas, con los matrimonios. A Él le gusta unir parejas. Él lo hizo y al unir a Adán y Eva, nos unió a todos nosotros, también pensando en nuestras familias. Y ahora vamos a ver cómo esto también se da tanto en las amistades como en nuestros parientes, ¿sí? Que vendrían a ser nuestro prójimo también. Bien, entonces, la clase anterior nos quedamos en que el Señor nos anima a dejar Moab y trabajar en su campo, que es en donde el Señor, por medio de nuestro trabajo arduo, Él que no es deudor de nadie, a su debido momento
en nuestro Kairos encontraremos a ese Ruth o voz que representa esa persona con la cual el Señor manifiesta a Cristo. ¿Sí? Nos quedamos la clase anterior concluyendo que el propósito de la familia, el propósito de tu pareja, el propósito de tu esposo, de tu esposa, el propósito de Dios unirte con alguien, no es solo para que tengan hijitos y tengan una familia bonita, es parte de, pero no es todo. El propósito más importante es que esa persona que va a estar contigo, esa familia que vas a tener, manifiesten a Cristo. ¿Sí? El propósito de Ruth unirse con vos fue traer a la tierra a un Obed, que sería el padre de David y que sería el antecesor de Jesús. Es, en otras palabras, unirte con alguien para que puedan ahora en la gracia manifestar a Cristo en la tierra. Ese es el propósito. Y entonces, desde aquí, ya podemos ir concluyendo de una manera más amplia que si el Señor entonces nos reúne con personas adecuadas, idóneas, para poder formar propósitos de familia, entonces eso nos conlleva ahora a confesar que el amor perfecto que el Señor nos enseña es también para compartirla con nuestros prójimos más cercanos que en nuestro, digamos, rango de cercanía siempre va a ser la familia, en primer lugar. ¿Por qué? Porque por lo general uno vive con su familia. Si yo te pregunto, ¿quién es tu prójimo más cercano? Me vas a decir algún pariente de tu familia. Puede ser tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Tus padres, tus tíos. Y cuando comienzas a pensar en esto, entonces surge esa pregunta. Entonces, cómo este perfecto amor también alcanza a la familia y por ende alcanza también a mis amistades más cercanas que vendrían a ser parte de tu familia. Entonces, en esta clase vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. ¿Sí? Recuerda, no soy yo quien te va a, yo te puedo informar, pero el que te va a enseñar esta palabra es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es mi oración y te pido que en los próximos minutos te concentres y le rindas toda tu atención a lo que el Espíritu Santo habla, todavía Él habla en las iglesias, y que Él te sea guiando para que no solo quede como una información en tu cabeza, sino que lo puedas aplicar en tu vida. Recuerda, hemos sido llamados, nosotros los cristianos, a manifestar un amor perfecto aquí en la tierra. Y es lo principal, es la virtud principal de todo lo que tú puedes tener como cristiano. Debes de tener un amor perfecto. Muy bien, entonces vamos a revisar algunos pasajes de la Biblia, ¿sí? Vamos a revisar algunos pasajes y vamos a empezar recordando que el Señor nos diseñó para vivir en común unión. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de familia, estamos hablando de un diseño. Recuerda, ¿quién diseñó la familia? Te pregunto, ¿quién diseñó la familia? ¿Quién te diseñó a ti para vivir en unidad con tu familia? Entonces, comenzamos a darnos cuenta que hay un diseño en todo esto. Y no es solo un diseño de que hayan grupos de personas. El propósito es de que haya una comunión, ¿sí? Y es muy interesante cuando tú te das cuenta de que están compuestas, de qué está compuesta esta palabra, comunión, ¿verdad? Común unión. Entonces, es vivir en comunidad, pero es vivir en unidad. Y yo sé que hoy en día las familias sufren mucho en cuanto a esto. Tenemos muchos enemigos, uno de ellos son las distracciones, el teléfono, por ejemplo. Y si bien es cierto, esto no es una clase para hablar de, digamos, cuáles son los peligros que tiene la familia, sino es para recordar en este punto que el propósito de la familia es vivir en comunión. El propósito que tú estés rodeado
de seres a los que puedes llamar amigos o hermanos, como son tus hermanos, es para vivir en comunión. De hecho, Cristo, una de las cosas por las que murió Cristo, no solamente fue para darte la salvación, sino también para que tú ahora formes parte de un cuerpo que viva en comunión. Entonces, cuando se habla de unidad, cuando se habla de reconciliación, no es que se está hablando de valores que uno debe de tener, sino es porque es diseño, es porque es la intención del Señor. Y cuando tú eres obediente y te, digamos, colocas en la posición para que esto te sea una realidad, cueste lo que cueste, tome lo que tome, ¿sí? Entonces tú estás aceptando el diseño del Señor para nuestras vidas, para tu vida. Entonces, si tuviéramos que escribir en esta pizarra, ¿cuál sería la, digamos, la fórmula con la cual el cristiano debería de tener comunión? Tenemos que aplicar, pues, ¿verdad? Ciertas reglas en, en en esta confesión. ¿Por qué reglas? Porque no podemos solo restringir la comunión a decir solamente es válida la comunión con Dios. De hecho, tú para tener más comunión con Dios, necesitas tener una buena comunión con tu prójimo. Si tú no buscas tener buena comunión con tu prójimo, no puedes tener comunión con Dios. Para que tú tengas comunión con Dios, necesitas antes tener buena. Y mientras mejor sea tu comunión con tu prójimo, mejor será tu comunión con Dios. Y mientras mejor sea tu comunión con Dios, mejor va a ser tu comunión con tu prójimo. ¿Por qué? Porque ambos son semejantes. Cuando Cristo dijo, y amar a tu prójimo, dijo de ese amar al prójimo que esto segundo que voy a decir es semejante al primero, que es amarás al Señor tu Dios. Es decir, Cristo está colocando en un mismo rango ambas verdades, ambos mandamientos. Entonces no podemos simplemente ponernos un, ¿verdad? Como, como un casco en la cabeza y decir que eres un buen cristiano, teniendo buena comunión con Dios, pero desatendiendo tu comunión con tus hermanos. Y yo sé que no es fácil, porque a veces hay situaciones complejas, complicadas, y a veces uno mismo tiene complicaciones. Pero esto nos lo dejó a nosotros como tarea. Bien, entonces esta sería la fórmula para tener una comunión plena en en toda nuestra vida cristiana, como podríamos llamarlo. Muy bien, entonces, el perfecto amor en la familia y la amistad. Vamos a revisar algunos versículos que nos van a servir como fundamento para esta enseñanza, ¿sí? Hay un montón de versículos, hermano. De hecho, alguien, y muchos lo repetimos, decimos que toda la Biblia es una carta de amor, ¿verdad? Y de hecho que sí. De hecho, toda la Biblia es una carta, es una canción de amor, es una historia de amor, ¿verdad? El novio viene por su novia, ¿no? ¿Qué mejor historia de amor que esa, ¿verdad? Podríamos hacer tantas historias, tantas películas del novio viniendo a tomar a su prometida, ¿verdad? Y una prometida que cuida sus vestidos, cuida su piel, ¿verdad? Perfecta, para presentarse perfecta. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, toda la Biblia, podríamos tomar un montón de versículos. Hermanos, nos faltarían horas, nos faltarían clases para hablar de tanto, pero hemos seleccionado ciertos versículos para esta clase. Yo te animo a que en tu estudio personal puedas profundizar y puedas tener un tiempo a solas con el Señor para que Él te revele cuál es el principio, cuál es la verdad detrás de cada palabra, de cada letra. ¿Sí? No solo memorices letra, sino memoriza, o mejor dicho, sino recibe lo que el Espíritu te quiere enseñar que está detrás de la letra, que es el Espíritu.
El Espíritu es el que da la vida, recuerda. Muy bien, entonces vamos con el primero. Sí, y eso es un versículo bastante conocido. Se usa para dedicar mucho, ¿verdad? ¿Quién no ha dedicado esto alguna vez en algún cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué rescatamos de aquí? Que el verdadero amigo es aquel al cual tú puedes llamar hermano. Es más, ya en este pasaje es como que se nos estuviera diciendo que, de hecho, al mismo nivel que un hermano está un verdadero amigo. No hay diferencia, o sea, no podríamos diferenciar entre un verdadero amigo y un hermano, porque ambos son lo mismo. Entonces, ¿cómo tú logras ver cuando un verdadero amigo es lo que dice ser? En tus momentos difíciles. ¿Por qué? Porque es ahí cuando un verdadero amigo va a manifestar el amor que tiene. Estamos hablando que esto funciona tanto para hermanos cristianos como para familia cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú, si tú te preguntas, cómo yo entonces puedo ser un buen hermano, cómo puedo ser un buen padre, cómo puedo ser un buen esposo? A veces creemos de que cuando uno ya se casa, dejó de ser novio y ahora es esposo, y ante la ley eres eso, eres un cónyuge, ¿verdad? Pero según la palabra, uno no deja de ser amigo. Cuando tú estudias Cantar de los Cantares, te das cuenta de que a pesar que estaban ya casados, seguían cultivando esa amistad y ese enamoramiento que uno a veces cree que termina cuando uno ya se casa. Pero para eso estamos acá, para enseñar, para recordarnos, para vivir lo que realmente la Biblia nos enseña. Ese es el problema que tenemos muchas veces, que no nos enseñan cómo amar. Necesitamos que nos enseñen cómo amar, porque nuestro amor tiene que ser el mejor de todos, el perfecto, que cuando el mundo nos vea, realmente diga, mira cómo se aman ellos. ¿Sabes qué? Estoy cansado de este mundo porque el mundo no me enseña a amar. Yo quiero el amor que vive en ellos. Yo quiero ese amor matrimonial, yo quiero ese amor de hermanos, yo quiero ese amor de amigos que se dan allá. Porque eso realmente es amor. Digamos, por así decirlo, que te celen o que te envidien con esa envidia santa. Porque por esto el mundo conocerá en cómo se aman ustedes, en el amor que se tienen los unos y los otros. Entonces, aquí descubrimos que para que tú seas un buen amigo, tú tienes que permanecer amando, ¿sí? Y para que te hagas una idea de cómo deberías amar, revisa las grabaciones anteriores, ¿sí? En tiempos difíciles, ¿sí? Ese va a ser tu filtro. Muy bien, vamos con el siguiente. Dice la palabra que algunas amistades fácilmente se rompen. Y es otra vez aquí, en este pasaje de Proverbios, que nos dice que más fieles, hay amigos más fieles que un hermano. Entonces, existe la posibilidad que tú puedas tener un amigo que se comporte mejor que un hermano, existe. De hecho, se da. Y muchas veces, sobre todo cuando las familias no tienen la fe en el Hijo de Dios, no han nacido de nuevo. Pueden escuchar, pueden hasta incluso congregarse, pueden eh, estar en una reunión, pero muchas veces no se han convertido todavía, no han sido hechos de nuevos. Entonces, a veces es difícil y cuando lo es, el Señor, en su infinita gracia, te puede colocar amigos. A veces son más fieles que un hermano. Entonces, ¿cómo tú demuestras a los demás, a tu prójimo, cómo amas como amigo? Y aquí lo tenemos, ahí está en pantalla. ¿Sí? En que la amistad no se rompa tan fácil. ¿Se puede romper una amistad? Se puede.
Y muchas veces, ¿verdad? Hay peleas, hay discusiones, pero tú como cristiano, ¿cómo puedes ser un mejor amigo? Conservando y haciendo más eh, duradera, más fuerte, que cada vez sea irrompible esa amistad que tienes con tu hermano. Lo que pasa es que a veces creemos de que la amistad debe de darse simplemente así como se da, ¿no? Y que fluya sola. Pero un cristiano que está aprendiendo a amar como el Señor nos manda, tiene que cuidar que su amistad no se rompa fácilmente. Entonces, en esos aspectos débiles, en esos aspectos, digamos, en los que se pueda fracturar, en esos aspectos en donde hay riesgo, debes de hacer lo posible para que se pueda fortalecer, ¿sí? Fortalecer la amistad y permanecer más fiel que un hermano, ¿sí? Entonces, aquí aprendemos dos cosas. Cuidar que la amistad no se rompa y eso a veces nos va a llevar a que seamos más humildes que antes, a que podamos ser incluso más pacientes y amorosos. Y también a practicar la fidelidad, ¿sí? Muy bien, vamos con el siguiente. En este pasaje, en Proverbios 27:9, se nos habla del ungüento y perfume que alegra el corazón, ¿sí? Y esto nos habla que la palabra de Dios compara un un perfume alegre, ¿sí? Porque hay perfumes que a veces entristecen, ¿verdad? Pero no, aquí está hablando de perfumes que pueden alegrar el corazón. Perfumes que hacen amenas una reunión, perfumes que hacen, digamos, agradables una, ¿verdad? Una entrevista, una salida. Entonces, así como uno se perfuma cuando quiere impresionar, cuando quiere, digamos, respetar a las personas, cuando quiere realmente causar, pues, una buena presencia en lo que vaya a hacer. De esa misma manera, existe lo que es el consejo cordial del amigo. Entonces, ¿cómo tú eres mejor amigo? ¿Cómo tú puedes ser un buen amigo? ¿Cómo tú puedes ser un buen hermano? Tú eres un buen hermano y la Biblia te asemeja a un perfume alegre cuando tú sabes dar consejos cordiales, ¿sí? La cordialidad tiene que ver con la alegría, precisamente, con la alegría, con la simpatía, ¿sí? Con poder dar palabras que, si bien es cierto, lleven a un consejo cristiano, ¿sí? Porque muchas veces somos muy versiculares, ¿verdad? Y no está mal conocer versículos, pero llega el momento cuando tienes que dar los versículos en tus propias palabras y quizás con alguna experiencia, con algún testimonio, llevarlo al grado del consejo. Y si ese consejo lo vuelves cordial, dice la palabra que se te compara con un perfume alegre. Entonces, en este pasaje descubrimos que un buen amigo, un buen hermano, ¿cómo tú vas a amar mejor a tu familia? ¿Cómo vas a ser un buen padre aconsejando cordialmente? Tienes que aconsejar, ¿sí? Tienes que llevar por el buen camino. Entonces, sea tu esposo, a tu esposa, sea a tus hijos, incluso a los parientes, ¿verdad? Sobre todo a los amigos. Muy bien, ¿cómo vas a aconsejar mejor? Con la palabra. Por eso haces bien en reunirte en reuniones como esta. Por eso haces bien escudriñando tu palabra. Porque el Señor, el Espíritu Santo va a tomar de todo lo que tú comes para, en el momento preciso, destapar ese perfume que el Señor está preparando en ti. Amén. Muy bien.
Vamos con el siguiente, Primera de Corintios 15:33. ¿Sí? Y aquí tenemos una alerta. Aquí tenemos una alerta. Si bien es cierto, el Espíritu Santo quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Cuando nosotros nos juntamos con malas compañías, nosotros le estorbamos al Espíritu Santo. Y si tú estás atravesando un momento en el cual, debido a circunstancias, estás dándole lugar a compañías que no son cristianas, que no tienen un grado espiritual maduro, hermano, tarde o temprano te vas a corromper, tu carácter se va a corromper. ¿Cómo es un carácter corrompido? Completamente carnal, cuando solamente actúas y reaccionas en base a tus miedos, en base a tu antigua naturaleza. Entonces, ¿qué es todo lo que tiene que hacer el enemigo? El enemigo muchas veces te va a distraer, te va a colocar, digamos, personas que se pueden reír mucho, te pueden caer bien, pero no son buenas para ti. Entonces, dice la palabra que el que anda con sabios, sabio será. A ese versículo le podríamos poner el que anda con necios, necio será. Entonces, no dejes que el carácter que el Señor está formando en ti sea obstruido. Y esto sucede cuando tú a tu vida, a tus oídos, a tu mente, le das lugar a que personas que no te van a llevar a lo que el Señor quiere llevarte en este tiempo, lo van a terminar, pues, te van a terminar desviando de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, debes de tener mucho cuidado. Si tú quieres ser un buen esposo, quieres ser un buen hijo, quieres ser un buen amigo, rodéate de buenas compañías. Y las buenas compañías siempre van a ser hermanos y hermanas que saben un poco más, que tienen más frutos. Y los frutos no se ven en los dones. No es el que más habla lenguas, sino el que tiene más frutos, ¿dónde? En el carácter. ¿Sí? Y si habla lenguas, amén, mucho mejor todavía. Y si profetiza, mucho mejor todavía. Pero por sus frutos lo conocerán, no por los dones. ¿Sí? Entonces, busca hermanos que tengan frutos en el carácter. Ellos te van a ayudar a edificar un buen carácter para que seas un mejor hermano, un mejor amigo, para que puedas ser un mejor hijo, un mejor esposo. Muy bien, vamos con el siguiente. Y otra vez volvemos a Proverbios, ¿verdad? En Proverbios hay bastantes consejos. Dice, reforzando el punto anterior, no te hagas amigo de la gente irritable. ¿Por qué? Porque si ya estás captando lo que descubrimos en el versículo anterior, si tú te juntas con gente irritable, tú te vas a volver alguien fácilmente irritable, ¿sí? Dice, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. ¿Qué significa perder estribos con facilidad? Que escuchan algo y ya vociferan o se quejan. Ven algo y ya se quejan o el carácter se les cambia y hasta dicen palabrotas. Les hacen algo, ¿verdad? Y en lugar de reaccionar maduramente, reaccionan con la carne. ¿Y dónde se ve esto? Pues no lo vas a ver en las reuniones, no lo vas a ver en en un templo, en un culto. Esto por lo general se da fuera, en la casa, eh, en los deportes, cuando uno está en la calle, en el trabajo, ¿verdad? Entonces,
este pasaje trata de aconsejarte que si te vas a hacer amigo de alguien, ¿sí? Y aquí ya vamos a empezar a decir que una cosa es tener amistades y otra cosa es que tú te vuelvas amigo genuino de alguien. Esto significa tener un lazo interior de hermandad. Se forman lazos, ¿sabías? Entonces, el peligro de formar un lazo con personas y muchas veces con cristianos que todavía están siendo tratados en el carácter. Y yo sé que esto es delicado, porque muchas veces son nuestras familias las que están siendo tratadas. Y yo sé que es delicado porque uno tiene que conservar, ¿verdad? La paz y la armonía. Uno tiene que conservar esa hermandad en la familia, el amor familiar. Y a veces cuando son personas que todavía están siendo tratadas por el Señor, y muchas veces cuando somos duros de corazón y no se lo ponemos fácil al espíritu, esto es complicado de llevar a cabo. Entonces, trata de buscar hermanos, líderes, con, las, con los que puedas aprender, no a ser como personas que todavía están siendo tratadas. ¿Por qué? Porque si no lo haces y solo te haces amigo, sean familiares, sean cristianos, no sean cristianos, si tú te haces amigo, si tú formas lazo con gente así, aprenderás a ser como ellos. Y esto no te lo estoy inventando yo, esto te lo dice la palabra tan claro como lo ves. Porque aprenderás a ser como ellos. ¿Y qué más dice? Y pondrás en peligro tu alma. El próximo tema que vamos bueno, sí a incursionar, porque va a ser la primera vez que lo vamos a dar en este espacio. El próximo tema es un tema que está relacionado con el alma. Y vamos a descubrir cómo el alma a veces no solamente está en peligro. Tú puedes estar, tú puedes ser cristiano, tú ya puedes tener la salvación de tu alma y aún así poner en peligro tu alma aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que en vida, aquí en tu alma, sufras peligros y sufras tristezas. Y una de las formas, por ejemplo, es esta. ¿Cuándo? Cuando tú te haces amigo de gente así. Busca hacerte amigo con personas, con cristianos que están siendo tratados y ya tienen grados de fruto en el carácter. ¿Por qué? Porque aprenderás, tarde o temprano, aprenderás a ser como ellos. Otro pasaje de Proverbios, ¿sí? ¿Por qué estamos poniendo estos fundamentos? Porque es necesario recordar la base, ¿sí? Es duro, pero es verdad, cuesta, pero tenemos que hacerlo. El Señor nos manda, ¿sí? Dice, el que anda entre sabios, sabio será. Ahí está. Pero el que se junta con necios, ¿cómo va a terminar? Dice, mal parado. Y muchos cristianos creen de que no importa que ya con tal de que hagan algo, si están mal parados, no importa. ¿Qué significa mal parado? Torcido, que no está recto, está desviado. Entonces dicen, bueno, con tal que me vaya al cielo, pues no importa que esté chueco, chueco me iré al cielo. Entonces, es un tema de decisión. Tú puedes vivir la vida cristiana chueco, necio, o puedes vivirlo de una manera sabia. Dice la palabra que al final de los tiempos los sabios resplandecerán, no dice los necios. Entonces, estamos aprendiendo en estas clases cómo ser sabio. El que sea falto de sabiduría, pídasela al Señor y el Señor lo dará. Y cuando el Señor te lo da en abundancia. Entonces, ¿por qué te
muestro este proverbio? Porque aquí recordamos que hay dos opciones en la vida. Ser un cristiano necio, cual virgen insensata, o un cristiano del tipo virgen prudente. No hay punto intermedio. O eres o no eres, o eres frío o eres caliente. Entonces, ¿cómo tú vas a ser un padre sabio? ¿Cómo vas a ser una madre sabia? ¿Cómo vas a ser un hermano sabio? ¿Cómo vas a ser un hermano sabio? Juntándote con sabios. ¿Hay sabios en las iglesias? Los hay, claro que sí. Entonces, ¿con quiénes más tú debes de codearte? ¿Con quiénes debes de reunirte? ¿A quiénes debes de escuchar? El Señor te va a guiar. ¿Qué hermanos con sabiduría debes de juntarte? Eso no significa de que, porque hay hermanos que hasta aquí dicen, ok, muy bien. Entonces, yo de ahora en adelante elimino y ya no me junto y ya ni les hablo y ya que nunca más me van a ver, ¿no? Esos hermanitos que no medio carnales. ¿No? Esto no te habla de abandonar. Esto lo que te está hablando es de que si tú quieres crecer, préstale atención, préstale consejo y júntate más con los hermanos que practican sabiduría, sin abandonar a aquellos más pequeños que tú que te necesitan de tu sabiduría y que a su debido momento ellos, así como tú, se juntarán a ti, se juntarán contigo para que ahora tú seas ese sabio que les brindará sabiduría. ¿Lo ves? Muy bien. Vamos a ir avanzando. Isaías 41:8 dice, mas tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. ¿Sí? Entonces, dice la palabra, ya en Isaías 41:8, nos habla de la simiente de Abraham. ¿Qué es la simiente? Es la descendencia de Abraham. Y acá el Señor hace una declaración importante. Dice que Abraham era su amigo. Bien, entonces, ¿a qué Israel le está hablando el Señor? Le está hablando a la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque es a la simiente de Abraham a quien el Señor escogió. ¿Sí? No es que nosotros hayamos amado primero a Dios. Nosotros estamos aquí y como aprendimos en la primera clase, Él nos amó primero, Él nos escogió primero. Bien, entonces, dice la palabra, el que está en Cristo, simiente de Abraham es y heredero de todas las promesas. Entonces, cuando tú recuerdas, y esa es la conexión, si yo estoy en Cristo, entonces Isaías 41:8 me habla a mí. Bien. Entonces, además que tú recuerdas que tú eres Israel, que tú eres siervo del Señor y que el Señor te escogió, también te dice que tu antepasado Abraham fue amigo de Dios. ¿Por qué? Porque así como el Señor fue amigo de Abraham, el Señor quiere que esa amistad que tuvo con Abraham, ahora tenerla contigo. ¿Sí? Es una comunión con el Señor de amistad, de amor, de confianza. Y yo sé que muchas veces llevar a la práctica esto cuesta, porque muchos cristianos se consideran pues inmerecedores de esta amistad y la mayoría se siente eh, pues sucia o pecadora todavía. Dirigirse al Señor siempre es un- una constante pedida de perdón, pedida de limpieza y que no merecen estar ahí. Imagínate tú una relación de amigos, digamos que, ¿no?
Tú y yo somos buenos amigos y quedamos en reunirnos para conversar y tú me quieres contar tus cosas y esperas que yo te cuente también las mías. Y cuando nos reunimos, nos saludamos y yo te doy la mano y ni bien estoy contigo y tú me quieres hablar a mí de tus proyectos, me quieres a mí pues escuchar. De repente yo comienzo a decirte, oye, ¿sabes qué? Quiero que me perdones porque yo no merezco tu amistad, yo no debería estar acá, pero gracias por permitirme estar aquí. Y otra vez, perdóname por no ser un buen amigo, pero y toda, y toda la reunión y toda la conversación soy yo diciéndote que no merezco estar contigo y que me perdones por no ser un buen amigo. ¿Tú te imaginas qué tipo de amistad sería esa? Cuando te pones a pensar en la comunión que Dios quiere contigo, tienes que romper esos límites mentales de que no mereces tener amistad o comunión con el Señor. Si bien es cierto, el Señor nos rescató de un pasado tormentoso, ahora en Cristo uno tiene privilegios como hijo. Uno de esos privilegios es la amistad con Dios. El problema es que aún no nos lo creemos y nos olvidamos. Por eso el Señor está restaurando estas verdades hoy en día. Bien, entonces, dice en Santiago 2:23 que la escritura fue cumplida, Abraham creyó a Dios, le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué te muestro estos dos versículos? Porque así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se declara que Abraham es amigo de Dios. El propósito de la amistad de Abraham con Dios no es solamente para que uno diga, bueno, ya aprendí en la clase que Abraham fue amigo de Dios, sino para que tú comprendas y oro que el Espíritu te lo revele, que el Señor quiere tener una amistad contigo, quiere llamarte amigo, quiere tener amistad genuina contigo. Y a medida que tú experimentes esa amistad con Dios, esa amistad te ayude a mejorar tu amistad con tus amigos, tu amistad con tus hermanos, tu amistad con tu familia, a que comprendas que todo esto se trata del amor y que la amistad no escapa ni dentro de la familia ni fuera de ella. Entonces, vamos a desarrollar de manera breve este punto sobre la amistad con el mundo. Porque hasta aquí tú me puedes decir, ok, Israel, muy bien. El Señor nos enseña a ser buenos amigos, a ser buenos familiares. Pero, ¿qué hay de la amistad con el mundo? Uno puede tener amigos mundanos. ¿Es eso la amistad con el mundo? Y hay bastante, y esto todavía es materia de mucho debate. Vamos a desarrollar rápidamente acerca de la amistad con el mundo. Y se utiliza este pasaje, Santiago 4, del 4 al 5. En este pasaje, el Señor, por medio de Santiago, nos dice que, eh, o nos hace esta pregunta, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿sí? Y también nos dice que, eh, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, ¿sí? Nos desea celosamente. Entonces se utiliza esto para decir, muy bien, entonces para no ser enemigo de Dios, mejor no hay que tener nada que ver con el mundo. Ahora, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Hasta qué punto esto es falso? Bien, para entender esto, tenemos que recordar primeramente qué es el mundo
y qué no es el mundo. Bien, ¿por qué? ¿De qué está hablando esto? ¿Cuál es el meollo del asunto aquí? Es que la amistad del mundo es igual a ser enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo tú eres amigo del mundo? Vamos a recordar que es el mundo. Bien, entonces, el mundo no es la tierra en la que vives. Y muchos todavía piensan por ahí, y si tú pensabas así, corrige por favor, que el mundo son las ciudades, son los territorios, ¿verdad? Son las geografías. No, ese no es el mundo. ¿No? Muchos le llaman el mundo, pero en sí no es. Si hablando bíblicamente, el mundo es un sistema, ¿sí? El mundo vendría a ser, ¿sí? Todo el sistema construido por el enemigo para mantener esclavizadas a las personas en ella, ¿sí? Uno nace esclavo en este sistema y el sistema fue prácticamente diseñado así. El enemigo lo diseñó, un sistema maestro para hacer nacer esclavos, mantenerlos esclavos y hacerlos morir esclavos. Y que los hijos que les nazcan también nazcan esclavos y perpetúen esa secuencia. ¿Por medio de qué? Por medio de la iniquidad, ¿sí? Ahí en pantalla te estoy colocando sistema pecaminoso, esclavizador, pero más exacto debería ser sistema de iniquidad esclavizante, ¿sí? Que no te puse iniquidad porque la iniquidad también tiene un concepto amplio que desarrollar, pero por ahora vamos a llamarlo sistema pecaminoso, ¿sí? Esclavizador. Eso es el mundo. La Biblia hace referencia a ella de manera espiritual. La llama Egipto y Babilonia. ¿Por qué le llama Egipto? De que tú te acuerdas que en Egipto los israelitas eran esclavos, ¿verdad? Por eso decimos que es un sistema esclavizador. ¿Por qué? Porque ellos llegaron allí buscando comida y se quedaron allí porque encontraron pues una fuente de trabajo y de comida y un lugar en donde podían vivir. Ellos bien podían haber desarrollado, digamos, el judaísmo ahí, ellos bien pudieron haber recibido ¿verdad? La palabra de Dios en Gosén. Eh, la tierra de Gosén les pertenecía a ellos. Y una vez alguien preguntó, ¿por qué era necesario, si Dios es tan poderoso, por qué no los dejó en Gosén, si en Gosén pues tenían pescado, tenían ríos, ya era una ciudad, ¿verdad? Y claro, uno podría responder, no, porque el Señor los quería llevar a la tierra prometida. Y es completamente cierto. Entonces, cuando hacemos la comparación, espiritualmente hablando, en Egipto nosotros nacemos bajo un sistema pecaminoso que mantiene esclavas a las personas. La Biblia la llama también Babilonia, porque en Babilonia se da la confusión de lenguas y de mentes. Babilonia es ese sistema espiritual caído en donde se controla toda la vida espiritual de las personas que nacen en ella. Entonces, cuando el Señor nos rescata, el Señor nos saca de Egipto con la mira de ingresar en la tierra prometida. Es la tierra de las promesas, es de lo que estuvimos hablando en la clase anterior. Bien, entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es esto, ¿sí? El mundo es un sistema. Entonces, prácticamente nos encontramos con un panorama en donde, así como el sistema es pecaminoso y es esclavizador, nos habla que hay la existencia, está la existencia de esclavos, entonces, ¿sí? Esclavos del mundo, esclavos en el mundo.
Entonces, ¿será de que si tú tienes amistad con un esclavo, estarías siendo amigo del sistema, verdad? Entonces, comenzamos a descubrir que los esclavos del mundo son personas que ante los ojos del Señor necesitan libertad, así como tú la necesitaste. ¿Cómo llegaste al camino del Señor? Algunos tienen testimonios bastante fuertes, otros no lo son tantos, pero hay casos. El punto es de que si tú no tienes amor por los que todavía son esclavos, entonces no te estás comportando como un cristiano aquí en la tierra debería. ¿Cómo? Manifestar el amor del Señor. Entonces, hemos sido llamados a rescatar esclavos del mundo. Y cada vez de que tú das la palabra, evangelizas a alguien, predicas con tu testimonio, y si a eso le agregas palabras, estás ayudando a que estos cautivos, estas personas que están encadenadas puedan salir. Bien, entonces, no podemos amar parcialmente al mundo. Es decir, a ti no te pueden gustar eh, partes del sistema que mantiene esclavas a las personas. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo, al ser un sistema, el mundo controla, entonces, todo lo que vendría a ser, pues, lo que mantiene esclavas a las personas. Por ejemplo, ¿no? Eh, Más allá del pecado, más allá, ¿verdad? Porque conocemos qué tipo de pecados y por lo general se denuncian en los púlpitos, pero no te dicen de que a veces es la música, no te dicen de que a veces son las telenovelas, es la televisión, es el cine, es el teléfono. Entonces, todo aquello que mantiene cautiva un área de las personas es parte del mundo. Tú puedes sentir amor por tu familia siendo ellos todavía encadenados. No puedes dejar de amarlos. Tú puedes sentir amor por personas que todavía están siendo cautivas. Y no me refiero tanto a un amor de, no, de enamoramiento, sino a un amor de ir a salvarlos, de un amor de preocuparte por la salvación de sus almas. Entonces, definitivamente uno no puede ser amigo, uno no puede amar al sistema, uno no puede ser amigo del mundo, uno no puede estar de acuerdo con lo que se da en este sistema, ni con su música, ni con su contenido, ni con sus películas, ni con sus series. A veces te va a tocar ver alguna, a veces te va a tocar oír a la fuerza, pero ¿para qué? Para que te des cuenta de lo caída que está y de la necesidad de Cristo que grita en sus contenidos. Entonces, no ames parcialmente, que no tengas amores ocultos o amores secretos en el mundo, porque tarde o temprano todo sale a luz. Y si tú todavía te cuesta dejar ciertos amores parcializados en el mundo, para eso también vino Cristo, para romper las cadenas. Necesitas libertad de cautiverios. Eso es amar al mundo, eso es ser amigo del mundo. Amigo del mundo no es de que tú seas un amigo en tu trabajo o amigo con tu vecino que no conoce a Dios. De hecho, necesitas tener cierto grado de amistad para llegar a personas. Muchas veces he escuchado testimonios de cómo gente se ha convertido porque antes de ser cristianos, ellos solamente eran vecinos o eran conocidos, pero un cristiano se animó a ir a comer con ellos. Así como Cristo iba a comer con los perdidos. Bueno, dice, y me animé a ir a comer con ellos, a compartir una gaseosa, un sándwich, lo que sea. Y les escuché. Y luego de escucharlos, les compartí de mi testimonio o de mi ejemplo. Y al verlo, ellos decidieron luego acompañarme a una reunión y ahí fueron tocados por el Señor. ¿Te das cuenta?
Entonces, por amor a las almas. Puedes ser amigo de almas perdidas, puedes y debes, no para que tú te conviertas a ellos, sino para que ellos se conviertan a ti. Dios te necesita. Tú eres lo que llamamos Cristo con piel aquí en la tierra. Necesitamos que Cristo otra vez se deje ver. Porque no puedes amar, definitivamente no puedes ser amigo del sistema, del mundo, pero sí de las almas que tanto te necesitan, porque Dios también te necesita. Entonces, ¿cómo tú eres amigo de Dios? ¿Verdad? Ok, no amigos del sistema, amigos entre hermanos, amigos incluso entre la familia. Él es mi hijo, él es mi papá, ella es mi mamá, ella es mi esposa, él es mi esposo y también es mi amigo, ¿verdad? Y qué bueno eso. Y ahora, ¿cómo eres amigo del Señor? ¿Cómo eres amigo de Dios? Por eso no te encierres, que el único que fue amigo y el único al que puedes llamar amigo de Dios es a Abraham. No, Abraham te abrió la puerta para que tú cumplas Juan 15:14. Si tú haces lo que Él te ha mandado, tú eres amigo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿se puede ser amigo hoy de Dios? Claro que sí, todavía. El Señor quiere, el Señor lo anhela. Haz lo que Él te ha mandado, haz lo que Él te enseña, haz lo que el Señor todos los días y cada semana coloca en tu corazón. Porque a medida de que tú hagas lo que Él te manda, vas a ser un mejor, cada vez mejor y más amigo de Él. Entonces, ya para ir avanzando con la parte final, en Lucas 10:31, ¿verdad? Es el final de la parábola del buen samaritano. Dice que al final de dar la parábola, que no te la voy a contar aquí porque seguramente tú la sabes, ¿ya? Y si no, revisa. Dice que le pregunta, eh, ¿quién es tu prójimo? ¿No? Entonces, cuando el Señor nos pregunta, ¿no? ¿Y quién de estos es tu prójimo? Tú automáticamente comienzas a ver y a identificar quién es tu prójimo en este momento. ¿Quién es ese judío que necesita que tú seas ahora buen samaritano? Y cuando comienzas a identificar a esas personas, muchas veces es de tu entorno más cercano. Y el Señor Jesús, así como, así como lo pronunció y fue un desafío en ese tiempo, nos lo dice para este tiempo también. Pues ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes por qué lo dice así? Porque muchas veces creemos de que eso que Dios dice que hace, lo hace Él, pero para que Él lo haga y yo no. Y creemos que es así, pero nos olvidamos que Cristo nos dice, ve y haz lo mismo. ¿Qué cosas iguales? ¿Qué mismo? ¿Cuál es lo mismo? Todo lo que hizo el buen samaritano. Todo lo que hizo el buen samaritano. Así estarás amando a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Es esa persona que tienes cerca, esa persona que te necesita, es ese familiar, es ese amigo, ese hermano. Ahora ve y haz lo mismo. Amén. Vamos a ir a la última parte y vamos a recordar lo que dice Samuel, primera de Samuel 18:1. Vamos a centrarnos para terminar en, en el amor, en la amistad más elevada que encontramos
en el ejemplo de Jonatán. ¿Sí? Jonatán es el ejemplo de buen amigo que debe de perdurar más allá, si, por ejemplo, te toca casarte con, o en el momento de tener tu familia, en el momento de manifestar amistad con tus hermanos, uno no debe de perder esta actitud de buen amigo. No nos lo dicen. Si lo dicen muy pocos. Pero yo me quiero sumar a estos pocos y animarte a que de la misma forma que tú, digamos, amabas, cuidabas, atendías, ese buen y mejor amigo que eras, lo mantengas incluso con tu esposo ya casado, con tu esposa ya casada, que seas el mejor amigo de tu hijo, la mejor amiga de tu hija, el mejor amigo de tu papá, que esto de la amistad que estamos aprendiendo, cómo ser un buen amigo, lo mantengamos y lo practiquemos en la familia, con nuestros hermanos y con todo aquel a cual el Señor nos lleve como prójimos. ¿Sí? Entonces descubrimos en este pasaje, dice la palabra, que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Se dan cuenta, el amor al prójimo como a sí mismo. ¿Qué podemos entonces ir concluyendo, verdad? Número uno, lo que ya dijimos al comienzo. El Señor nos diseñó para vivir en comunión. ¿Sí? El Señor no te diseñó para que vivas sola, apartado, para que termine la reunión y corras y te vayas. Humanamente podemos creer o nos lo podemos autocreer que es o que debe ser así y que no nos queda otra. Pero eso es en lo humano, en lo carnal, no es en el diseño divino. Dios te diseñó para vivir en comunión, para que en tu casa, en tu familia haya comunión. Y si tú me dices, pero no la hay, pero hay problemas, pero hay dificultades, déjame decirte que Dios no pensó una familia así. Por eso el Señor nos está enseñando cómo debe de ser una familia, ¿sí? No es propósito del Señor que hayan divisiones o que hayan peleas. No es su propósito. Y de ese tema también ya hablaremos en su momento. Pero hasta aquí, en esta clase, estamos recordando cuál es el propósito, el diseño genuino, ¿sí? Entonces, esta es la verdad. Esta es la verdad del Señor para nosotros. Su diseño fue vivir en comunión con Dios, pero de la misma forma con nuestro prójimo. Es verdad, primero está el amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, pero luego también está, y es semejante, el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta es la comunión, la fórmula con la cual tenemos que vivir nuestra vida cristiana y buscar que sea una realidad, buscarla, ¿sí? Hay que perseguir esto. Acabamos de leer que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Entonces, la Biblia nos enseña que existe un ligamento de almas, ¿sí? Y estos ligamentos, dependiendo de con quién tú te juntas, te va a ser de bendición o si te juntas con necios, si te ligas con necios, si te ligas con inconversos, si te ligas con, yo sé de qué te hablo, ¿sí? Y quizá tú también, porque te debe de haber pasado. Si te ligas con gente fácilmente irritable o que todavía tiene un trato pendiente con el Señor, tarde o temprano,
por ese ligamento de almas, te será de maldición, ¿sí? No es que, porque creemos, y a veces lo creemos mal, de que el Señor tiene que hacerlo todo el trabajo, y no es así. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice la palabra. Por eso estamos acá para aprender, para tener conocimiento, para que ese conocimiento lo llevemos a la acción. Entonces, si te vas a ligar en almas amigas con alguien que sea de bendición, y tú ya sabes con qué tipo de personas debes. Bien, así como Jonatán, Jonatán supo con quién ligarse y se ligó con un David. Bien, entonces, ¿qué pasa con la ligadura almática? La ligadura almática no es solo un sentimiento. Podemos sentir mucho por nuestro amigo o por esa persona, porque, ¿verdad? Este, a veces no es solo que, y esto se da mucho cuando las personas se, se unen con una persona con la cual se van a casar. Pero esto también se da entre amigos, entre amistades duraderas, verdaderas. No es solo una sensación, es una acción. Esto lo vamos a ver en adelante, en los minutos que nos quedan, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a hacer y conservar una buena amistad. Esto te va a ayudar no solo para que seas un buen hermano, sino un buen amigo con tu familia, para que sigas siendo el mejor amigo de tu esposo y si no lo fuiste, para que lo seas también, ¿sí? De tu familia, de tu hijo, de tus padres. El Señor está restaurando la familia. Muy bien, entonces vamos a ver en lo que nos queda de tiempo el ejemplo de Jonatán en el amor que le dio a David, ¿sí? Específicamente, Jonatán hizo tres cosas. Esto lo vemos en el versículo 3 y 4 del capítulo 18. Dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él, se refiere a Jonatán, le amaba como a sí mismo. Entonces, cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú haces cosas. No es que yo siento y muere ahí, porque a veces nos llenamos la boca y nos llenamos de canciones diciendo que amamos a los demás, pero si no lo llevas a la acción, hermano, no estás siendo verdadero. No lo estás. Es lo mismo como cuando tú cantas canciones de amor al Señor y no lo llevas a la acción, no lo haces. Eres solo emocional. Y el amor, los que han estado estudiando hasta este punto, ya sabemos que el amor no es una emoción solamente. La emoción puede ser mentirosa. El amor es una acción. El amor son acciones concretas. Y mira lo que hace como acción concreta Jonatán. Dice, le amaba como a sí mismo. Entonces, ¿qué hizo Jonatán? Dice, número uno, se quitó el manto. Número dos, le dio su espada. Y número tres, le dio su talabarta. Claro, aquí tú lees más cosas. Pero básicamente lo que está haciendo es, se está desprendiendo de lo que tenía. ¿Qué hizo el buen samaritano? Se desprendió de qué? De sus riquezas. Se desprendió de el proyecto que iba a hacer, que, porque, ¿verdad? Creo que todos coincidimos que el buen samaritano estaba en un viaje de negocios, tenía un objetivo, tenía un capital para invertir, tenía eso como proyecto. Pero ¿qué hizo? Se desprendió del proyecto, se desprendió del dinero, se desprendió de todo lo que tenía, hasta se desprendió de su montura. ¿Cómo tú determinas qué tan buen amigo eres? En tu capacidad de desprendimiento. En eso radica el amor. Entonces, dice que hizo, se quitó el manto que llevaba puesto, se lo dio a David y otras ropas suyas.
hasta su espada y su arco y su talabarte. Entonces, ya para ir concluyendo de forma final, dice la palabra que Jonatán lo amó. ¿Sabes qué decían las personas? ¿Sabes qué decían las, las mujeres que cantaban? ¿Qué cantaban? Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, ¿verdad? ¿Qué estaba cantando el pueblo? David es 10 veces mejor que Saúl. No cantaban, Jonatán es el brazo derecho y tan fuerte como, como Saúl. Mira, Saúl era un rey poderoso, era un rey alto, fuerte, era un guerrero, tenía un carácter duro. Jonatán era igual de fuerte que Saúl. Algunos dicen de que hasta tenía más puntería, pero era igual de fuerte, era más atrevido, era más valiente y tenía algo mejor que Saúl. No tenía su carácter, de hecho era mejor persona. De hecho, si Jonatán hubiese sido rey, Jonatán hubiese sido un buen rey, un rey más amoroso, un rey más comprensible, no era vengativo, no tenía ese carácter, digamos, eh, duro y feo que tenía Saúl. Entonces, en lugar de cantar, Jonatán puede ser un mejor rey que Saúl, cantaban sobre David. Prácticamente Jonatán sabía que David tendría que ser rey en algún momento. No estaban cantando de él, estaban cantando de su amigo. Cuando tú amas verdaderamente a tu amigo, no va a haber ningún lugar de envidia ministerial. El Señor te va a poder utilizar a ti y te va a dar victorias. El Señor te va y te puede levantar hasta niveles, pero cuando tú amas a tu amigo, cuando tú amas a tu hermano, cuando tú amas a tu esposo o a tu esposa, no importa si el Señor lo levanta más que a ti, le da más que a ti, lo usa más que a ti, no va a haber lugar a envidias. Y si las tienes, aún no has sido perfeccionado en amor. Jonatán, en lugar de sentir envidia, dice que lo amó. ¿Sabes? La envidia es un tipo de temor, surge del temor. Pero Jonatán no sintió nada de ello. Este es el ejemplo del amor perfecto en la amistad, que en lugar de envidiar, en lugar de preguntarse, oye, pero si yo estoy aquí como segundo al mando por años y yo he tenido victorias, ¿por qué? ¿Cuándo van a cantar de mí? ¿Cuándo me van ahí a reconocer mi ministerio? ¿Cuándo se van a dar cuenta que yo también he estado ahí sufriendo y sangrando y de repente sale un, un, un pastor del desierto, delgadito y bajito, y le cantan a él, sin lugar a envidias, ni envidia ministerial, y al contrario, ves que Dios le da más, ves que Dios tiene con él un propósito o con ella un propósito mayor que incluso el tuyo, y tú, en lugar de ocultarte, en lugar de entristecerte, en lugar de irte, en lugar de creer de que me tengo que ir porque aquí no voy a hacer nada, te quedas y haces lo que en el reino se hace, que es lo que hizo Jonatán. Entonces, en el reino, dice que hicieron un pacto entre ellos, un pacto de amistad, ¿sí? Un pacto de ayuda, un pacto de compromiso. Jonatán representa ese cristiano que reconoce lo que el Señor está haciendo en su hermano, en su familia, y sabe de que él no está, digamos, fuera de ese
de ese mover del Señor. Él está dentro y Él va a ser utilizado para levantar a este David, que puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu amigo, puede ser tu hermano, sin lugar a envidias. Y se va a colocar como un siervo, como una sierva, para ahora levantarlo más, más alto, porque cuando hay perfecto amor, en la amistad, en la familia, le das lo mejor de lo que tú tienes y se lo das a tu prójimo. Jonatán manifiesta el amor a Jabá. ¿Recuerdas qué es el Ajabá? Ajabá es dar lo mejor que tú tienes. Y se lo da, se desprende. Se desprendió de tres cosas en sí. Dice de sus ropas, de su manto. ¿Qué representa el manto? El manto representa lo que Dios ha puesto en ti, tu unción. El manto representa la cobertura que hay sobre tu vida. El manto representa ese velo en el cual caen todas las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Con qué objetivo? David no tenía manto físico, aunque lo tenía espiritual porque sobre él estaba la unción. Pero ¿qué estaba haciendo Jonatán al darle su vestidura, al darle de sus ropas? Lo que está haciendo es diciéndole al pueblo, miren, yo como príncipe reconozco a David como siervo del Señor y con mi ropa, con mi manto, lo estoy reconociendo y se lo estoy dando para que él ahora sea príncipe del pueblo, para que él ahora todos lo vean y se dirijan a él como un príncipe, como un capitán, como un líder aquí en el pueblo, como un futuro rey. Lo que está haciendo Jonatán es ayudarlo a levantarlo. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Tú quieres ser un buen hermano, tú quieres tener una buena amistad dentro y fuera de tu casa. Levanta a tu prójimo. Levántalo con tu unción, levántalo con tu cobertura, con tu oración. Cúbrelo, bendícelo. Y todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que tú recibiste del Señor, dáselo, entrégaselo, que te sirva, que te ayudó a ti, te levantó. Ahora tú colócalo como un fundamento más, como un escalón más, para que ahora ese David se levante más alto que tú. Ese es tu trabajo, ese es tu trabajo, levantar una generación más alta que de la cual tú te levantaste, levantar una generación, hijos e hijas más altos que tú. Entonces, luego de darle el manto, dice que le dio su espada y su arco. De hecho, David hablaría luego en sus salmos acerca del arco de bronce. David hasta este momento, David tenía honda y piedra, pero ahora iba a luchar con espada y con arco. A veces necesitamos de un Jonatán en nuestras vidas que nos enseñe a utilizar armas más avanzadas, armas que necesitan entrenamiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo ahora de fortalecer tu vida ministerial, tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay enemigos que solo se pueden vencer con cierto tipo de armas, con cierto tipo de verdades que está en la palabra. Entonces, todo lo que tú aprendiste de victoria, esos secretos de victoria, esas palabras de victoria, eso que te ayudó a ti a vencer en momentos de tu vida críticos a veces, esa palabra rema que recibiste, que te vivificó, que te fortaleció, ahora se lo vas a dar a tu hermano, a tu amigo. Porque si lo amas como a ti mismo, si realmente tú practicas esto del amor dentro y fuera de tu casa, no solo vas a levantarlo, ahora vas a fortalecerlo, porque de eso se trata el reino, de levantar hijos e hijas, pero no levantarlos sin armas, levantarlos con armas, levantarlos incluso enseñándoles esas técnicas secretas que tú sabes, esos secretos espirituales que tú sabes, ahora se los vas a dar, porque este es el objetivo en el reino.
levantar una generación más fuerte, más poderosa. A eso estamos llamados. Pero hay una tercera cosa más que hizo. Dice que le dio el talabarte. ¿Qué significa talabarte? El talabarte era un cinturón de cuero con el cual cargabas las armas. No lo tenía cualquiera, no lo tenía cualquiera. Y el talabarte que utilizaba Jonatán era un talabarte especial. ¿Qué simboliza este cinturón? Este es el cinturón con el cual vas a poder llevar todas las armas, todas tus municiones, todo tu equipo que vas a necesitar para la batalla. El talabarte representa esa capacidad de carga para ayudarte a llevar todo lo que necesitas para cumplir con tu llamado. Dios bendiga a esos Jonatanes de la vida. Dios bendiga a esos Jonatanes que Dios está levantando hoy en día, que están ayudando a sus hermanos a cargar con su ministerio, a cargar con su llamado, a cargar, porque hermanos, hasta Cristo necesitó que alguien le ayude a cargar su cruz. Y si Cristo necesitó, ¿cuánto más nosotros necesitamos a un Jonatán que tenga esa capacidad de desprenderse de su talabarte solo con verte a ti, que cumplas con tu llamado? Y si tú eres capaz de hacer esto por los demás, estás cumpliendo con todo lo que en la amistad el buen amigo, el buen hermano es capaz de hacer. Si amas a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Nadie tiene más amor que nadie, que aquel que da, que aquel que entrega, aquel que se desprende de su vida por sus amigos. Si Cristo pudo morir por sus amigos, si Cristo ofreció su vida como sacrificio por sus amigos, ¿por qué no seguir el ejemplo de nuestro Maestro? Tú quieres ser un buen amigo, tú quieres ser un buen esposo, quieres mantener esa amistad y decir, como Cristo por medio del rey en Cantares le diría a su esposa: levántate, oh amiga mía. ¿Por qué le dice eso? Porque aun siendo esposo, aun siendo matrimonio, la amistad debe de continuar. No dejas de ser amigo. Se perfecciona tu amistad, se perfecciona tu amor, se perfecciona la amistad entre tu familia, con tu hijo. La familia se hace más fuerte, tu amor se hace más fuerte, con tus amigos, con tus hermanos, el amor se hace más fuerte cuando eres capaz de dar la vida por estos que son tu prójimo. Entonces, ¿cómo terminamos la clase de hoy? Entendiendo estas verdades de la palabra. Que el Señor nos está llamando y te está desafiando a que revoluciones tu manera de amar, a que revoluciones tu forma de ser amigo, que rompas esos límites. Pero algo más. Quiero dejarte con esto. Ora por tus amigos. Y si no tienes todavía, ora por ellos. Y si no tienes todavía una familia, ora por esa familia. Muévete como Ruth, que se movió en una fe, trabajando por una familia que no la tenía, pero como si ya la tuviese. Ora por esa familia que aún no tienes. Ora por ese esposo, por esa esposa que aún no tienes, porque de hecho está, pero es orando por ellos cuando el Señor, así como a Job, le restauró su bienestar. Y el Señor le dio el doble
de lo que antes tenía. Una de las cosas que va a acelerar el cumplimiento de tus promesas es el orar por aquellos que están cerca a ti. Ora por tu familia, ora por tus amistades, ora por tus hermanos, ora por ellos. No dejes de orar, no te canses de orar. Más allá que te hayan aconsejado mal, más allá que hayas visto un mal ejemplo, ¿sabes? Porque Job vio un mal ejemplo. Job los oyó hablar mal a ellos y su hablar mal le afectó a Job. Y a veces en las iglesias nos han aconsejado mal, nos han predicado mal y hemos visto malos ejemplos. Y hasta podríamos decir, no nos han tratado bien. Pero ¿cuándo comienza tu restauración? Cuando en lugar de abandonarlos, alejándote de ellos, te quedas por tus amigos y oras por ellos. ¿Quiénes son tus amigos? Tus hermanos. Ese hermano, ese líder, ese pastor que en un tiempo estuvo contigo, pero te haya aconsejado mal o te haya enseñado mal o hayas visto un mal ejemplo. Ora por ellos. El inicio de tu restauración comienza orando por ellos, perdonándolos, orando por ellos, que el Señor sea restituyéndoles, que el Señor sea obrando en sus vidas, que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Amén. Entonces, todo comienza y todo termina con el ejemplo del Señor Jesús, dando su vida por sus amigos. No los llamaré más siervos, porque el siervo no está enterado de lo que su amo hace, mas los he llamado mis amigos. Padre, te damos gracias porque tú nos estás enseñando a ser buenos amigos y a incluso mantener la mejor amistad dentro de la casa y fuera de ella. Perdónanos si hasta este tiempo no hemos sido buenos amigos, no hemos sido buenos hermanos. Señor, queremos aprender y queremos llevarlo a la práctica. Ayúdanos, restaura nuestras relaciones, restaura nuestras familias, restaura nuestras amistades. Permítenos llevarlo a la práctica, que no quede solo como una información, que podamos vivir, que podamos experimentar, porque queremos ser amigos tuyos, queremos ser llamados amigos tuyos. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, enséñales más, si así lo deseas, que les puedas enseñar más y llevarlos a niveles más profundos de esta verdad a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.